2023. Està gravant-se ara. A continuació, us informaré del procediment telemàtic d'inscripció. Així tenim... Bé, el primer que cal fer per a fer la inscripció és anar a la pàgina web de la Conselleria i anar a l'apartat de borses. Aquí el tenim. I dins de l'apartat de borses, triar la convocatòria de borses extraordinàries de 2023. Ahí teniu totes les especialitats convocades i a continuació accés al tràmit telemàtic de la sol·licitud general. A continuació apareixerà aquesta pàgina i us sol·licitarà fer el tràmit a través d'un certificat digital. En concret, podeu utilitzar el que és la clave permanent, com podeu veure ací. Una vegada cliqueu sobre la tramitació, apareixerà aquesta pantalla de l'assistent de tramitació amb la clave permanent o també podeu fer-ho a través del certificat digital. Bé, si trieu la clave permanent, anireu a l'apartat de clave permanent, accedireu i haureu de posar el vostre DNI i la contrasenya. Si no teniu clave permanent, haureu d'anar a una oficina del prop perquè us la facilite, de la mateixa manera que també el certificat amb el DNI digital. Una vegada feu aquesta operació, poseu el DNI i la contrasenya, us enviarà un codi al vostre telèfon mòbil. L'haureu de ficar i entrareu directament a l'aplicatiu de la Conselleria per a participar en aquesta borsa o en aquestes borses de 2023. El primer que veureu serà una nova tramitació, efectivament, aneu a fer una tramitació i, per tant, triarem nova tramitació. Entrarem en nova tramitació i hi haurà un resum d'allò que succeirà a continuació. Heu de saber, heu de ficar la informació bàsica del tràmit, ompliu les vostres dades personals en emplenar, després documentar, enregistrar i després podeu guardar. Començarem i farem, i com aquí diu, premem ací sobre començar i a continuació ens demana les dades bàsiques, les dades del declarant de la sol·licitud. Posem continuar i apareixerà aquesta pantalla. Entrarem en aquesta pantalla i ahí ficarem les nostres dades personals, com podeu veure, simple, no hi ha cap dificultat. I a continuació ve una de les parts fonamentals, que són les dades de la sol·licitud. Ja sabeu que heu de ficar, seleccionar amb el desplegable el cos pel qual s'opta, l'especialitat, seleccionar en el desplegable l'especialitat del cos per la qual es desitja participar i el codi i convocatòria s'emplenarà automàticament, que és aquest apartat. Fiqueu finalitzar i a continuació, una vegada s'emplenen els apartats de dades del declarant i dades del sol·licitud, feu finalitzar i apareix aquesta imatge. I entrarem en una segona secció, que són les condicions particulars. Continuar. I aquí ve una de les parts també molt importants de l'aplicatiu. Haureu de ficar la vostra titulació al·legada per a participar en una borsa determinada, en la que heu triat. El llistat apareix ordenat alfabèticament totes les titulacions i tirareu la vostra. Si no hi apareguera i penseu que la vostra està homologada, fiqueu la darrera opció i ahí escriureu, us donarà l'opció de poder escriure la titulació. Aquesta seria el format. Té un filtre de cerca perquè podeu cercar la titulació que teniu per a facilitar aquesta cerca o, en el cas que sigui la darrera opció perquè és una homologació que creieu que és acceptable, escriureu la titulació en aquest apartat. Molt bé. A continuació us demanarà, novament, un altre dels requisits fonamentals per a aquesta convocatòria, que és l'acreditació de la formació pedagògica i didàctica. Com sabreu, tant el màster com el CAP haureu de ficar
la forma en com acreditareu aquesta formació pedagògica i la universitat en la qual la vau cursar. Bé, hi ha altres requisits que són fonamentals per a aquells candidats que han aconseguit la nacionalitat espanyola i que hauran de justificar el coneixement de castellà. I, per altra banda, el nostre requisit fonamental, que és el valencià, que, com sabeu, és a través del C1. El requisit de valencià pot ser declarat de diverses formes. Com podeu veure ahir, el certificat de capacitació, el C1, evidentment, el diploma de mestre, el C2 o la llicenciatura o grau en filologia catalana o valenciana. Ahí ho teniu. Bé, ahir ho ficareu, tant en l'apartat d'acreditació de coneixement de valencià. Totes aquestes dades quedaran ja enregistrades i passem a un altre dels apartats que és molt important, que és l'autobarem dels mèrits. Molt bé, ficarem continuar i a continuació és molt important que teniu en compte en l'autobarem hi ha una part que està dividida en 3 i depèn de la convocatòria de les oposicions que vau superar tant una part com les dues parts, està reconegut en aquesta autobarem i, per tant, tindreu la possibilitat de ficar aquesta superació de les diverses proves, i són totes, en aquest apartat de l'autobarem. Ficareu aquí l'any de l'oposició, la comunitat autònoma en la qual vau superar aquesta part, a continuació els exercicis que vau superar i automàticament ficarà la puntuació la conselleria en aquest apartat de punts. I una vegada, com després parlarem, que heu de justificar aquesta part en l'aportació de la documentació, que serà després, la conselleria cotejarà que tot està correcte i ja en l'espai reservat, que és el darrer espai que teniu ahir, l'espai reservat a la Generalitat, dirà si la puntuació és la correcta i si està tot bé, doncs perfecte. Aquest apartat, com torno a repetir-ho, està dividit en 3 parts d'acord amb el Reial Decret de la convocatòria d'oposicions o període d'oposicions que es va celebrar i, per tant, ahir podreu declarar la vostra superació de les diverses proves selectives. A continuació, és molt important tenir en compte també l'experiència docent, serà l'apartat 2 de l'autobarem. Allí podreu ficar, és molt intuïtiu, a més, perquè tenint el codi de centre on heu treballat, sabeu que en aquest apartat són centres públics i també finançats per fons públics de la Generalitat i, per tant, en aquest apartat podreu justificar el vostre període de treball tant en centres públics com també concertats. I ho ficareu ahir, el codi de centre, el nom del centre, els anys treballats i el pico de mesos també l'heu de ficar. Apareixerà una puntuació que després serà cotejada novament per la conselleria. Si tot està bé, doncs aquesta serà la puntuació de la vostra experiència docent. I per últim, hi haurà un apartat, l'apartat 3, de l'experiència laboral relacionada amb l'especialitat a la qual participeu. I, per tant, en aquest apartat fonamental també, per quant a la puntuació, fareu el mateix, ficareu les dates d'inici del període laboral, l'empresa on vau treballar, els anys, en un camp numèric per indicar el nombre d'anys d'experiència, els mesos, novament, que aquest pico de temps que puga ultrapassar el temps en anys, i a continuació apareixerà la puntuació que també serà de forma automàtica. Hi haurà un espai, novament, reservat per a la conselleria que cotejarà que les dades estan correctes i si la puntuació és l'adequada. Bé, una vegada feu l'autobarem, anem al que és la declaració, això és obligatori, com sabeu, si no cliqueu en cap d'elles, l'administració d'ofici controlarà que tot estiga correcte. Per tant,
Aquesta seria la declaració obligatòria, els mitjans que té la conselleria per a poder veure que tot està correcte s'haurà de deixar en blanc i, per tant, serà la conselleria qui s'encarregui, l'administració, qui s'encarregui de fer les averiguacions pertinents. I, a continuació, la declaració obligatòria responsable de que tot el que heu declarat és correcte, és cert. I bé, anem ara a un apartat que és important tenir en compte perquè si, com deia la meva companya Maica, si algú vol declarar informació sensible, és en aquest moment on haurà de clicar, aquí ho teniu, en la declaració de dades sensibles. I automàticament us permetrà el sistema, una vegada acabeu, anar a una altra, a la pàgina inicial que us he dit de la conselleria, on apareixia les borses i la informació inicial de la conselleria, i hi haurà una altra opció per a poder implementar un tràmit telemàtic per a la declaració de dades sensibles. Una vegada acabeu aquí, si heu triat aquesta opció, haureu de continuar amb aquest aplicatiu diferent que després, si voleu, us ho mostre. Bé, una vegada heu finalitzat aquest procés, finalitzem i tenim ja tot el que és les quatre primeres, com podeu veure, les quatre primeres parts. I anem a continuar. I en continuar hem de començar a justificar tot allò que hem dit abans. I, per tant, en els requisits acadèmics apretarem i ens permetrà pujar un document PDF, normalment és el PDF, també permet fotografia JPG, però normalment és el PDF, i aquí és on haurem de ficar la titulació específica per al desenvolupament de la categoria o de l'especialitat sol·licitada, l'acreditació de la formació pedagògica i didàctica, especialment si és el CAP, el màster, quanta més informació millor, si teniu el màster també, però recordeu que el màster la conselleria pot conèixer que el teniu d'ofici. Però en aquest apartat, l'acreditació didàctica, fiqueu-la. I també l'acreditació del coneixement de valencià. La documentació acreditativa tampoc serà difícil de fer això. I, finalment, els subapartats que hem parlat de la justificació de la superació de les proves selectives. Ahí ficareu el certificat corresponent. Una vegada teniu la composició del PDF, el pugeu. I això ara veureu que no és gens difícil en una pantalla que tinc preparada després. En segon lloc, l'experiència docent, de la mateixa manera, l'experiència docent és fonamental i, per tant, és important tenir les còpies digitals dels fulls de serveis prestats en els centres públics i també tota la informació que podeu aportar justificativa del vostre període de treball en els centres concertats. Feu un document PDF també d'això, el pugeu en l'experiència docent. I, per últim, en el tercer bloc, l'experiència laboral en treballs que estan relacionats amb l'especialitat triada. I ahir és important també justificar-ho amb la vida laboral. Com podeu veure, l'informe de vida laboral, a més d'altres documents que podeu tindre. Molt bé, l'apartat darrere està dirigit per al personal que ha aconseguit la nacionalitat espanyola i que participa, la justificació de l'idioma castellà, etc. També té un apartat dedicat al personal que vulgui participar. I bé, aquí teniu la demostració de com es pujarà aquesta documentació. Us donarà cada apartat, els 3 apartats que hem vist adés, us donarà seleccionar i anirà directament al vostre arxiu de l'ordinador i podreu triar el PDF o el JPG que teniu preparat amb la documentació específica. La pujareu, us dona un màxim de 10 gigas. Normalment el que es fa és ficar-ho tot en un PDF, tot junt, tota la documentació ben ordenadeta. Els PDFs sabeu que es poden construir a partir de fotografies i, per tant, un PDF ben construït amb tota la informació. Bé, de la mateixa manera,
la resta d'apartats, ahí teniu tota la informació que heu de ficar. I bé, per últim, una vegada ja teniu annexat els requisits acadèmics, apareixerà aquesta pantalla com que heu fet el primer dels blocs, heu introduït la documentació. De la mateixa manera, quan feu l'experiència docent i l'experiència laboral, també us ho ficarà allí. I podreu comprovar que el PDF està correctament pujat. Molt bé, una vegada fet tot, heu de posar continuar i és el moment d'enregistrar tot el que heu fet. Aquí teniu una pàgina abans del registre on vos diu que tot, que ho heu ficat tot, els annexos estan aportats i feu el registre. I el registre novament apareixerà aquesta pantalla, com fiqueu registrar i donareu a acceptar. I donareu a acceptar i podreu triar novament les dues formes possibles, l'autofirma o bé la firma a través de clave digital. Fem la clave digital, donarem a acceptar, farem el procediment semblant, ficareu la vostra contrasenya si és en clave digital, l'autofirma la teniu a l'ordinador, li donareu a acceptar a la vostra autofirma. Recordeu que un ordinador pot tindre diverses autofirmes, no s'equivoqueu, fiqueu l'autofirma vostra del titular que està fent la inscripció. I una vegada fet això, ja heu acabat i s'aconsella a baixar els justificants i guardar la sol·licitud. Recordeu que podreu comprovar tot el que heu fet sempre en la carpeta ciutadana. Novament, podeu anar a la carpeta ciutadana i veieu que està enregistrat, està tot fet correctament. Perquè la carpeta ciutadana és el lloc on s'acumulen tots els documents que fem en l'administració, que hem fet en l'administració. I per la meva banda, sols donar-vos les gràcies i a continuació, com sabeu, farem un torn de preguntes com mai que vulgui. Gràcies. Vale, a veure, qui tingui ara dubtes sobre el que ha dit abans mitjançant el xat o també la Marieta, per exemple, Alejandro té dubtes. Te dono pas. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. Hola, ¿qué tal? Mire, yo volia saber, después de la reunió, les volia saber una cosa. Respecte a la documentació que hi ha que aportar per part del tema dels títols acadèmics, l'administració té accés a titulació acadèmica, màster i C2 de valencià, és correcte? Si està prèviament registrat, sí. Així és. Bueno, tinc entès, perquè jo estic optant a... Hem de tenir en compte que algunes titulacions antigues, encara que apareguen en el web del Ministeri d'Educació, com que, efectivament, les tenim enregistrades, algunes titulacions antigues és millor ficar la titulació en l'apartat que he dit abans. I no costa res. I com passa amb el CAP, que són titulacions que eren abans de 2009 i, per tant, també seria interessant això. Sí, en el meu cas el màster és de fa 2 anys, però la llicenciatura és la d'Economia 2000, que és l'antiga, però la vaig acabar en 2016. Aleshores, crec o vull pensar que sí ho tenen registrat. I el C2 de València fa 1 any. Aleshores, la meva pregunta era aquesta. En el moment que li donem accés a la conselleria a donar-li el permís per a que pugui accedir, hi ha que aportar-la o no cal? Jo, la veritat és que quan més informació, per estar segurs que no ens cridaran o no hi haurà cap problema, jo crec que s'ha d'aportar tot. Jo ho aportaria tot. En aquest cas, faria les fotografies corresponents a aquestes titulacions i les ficaria totes en el PDF, com he dit abans, que és fàcil de construir i no hi hauria cap problema. De tota manera,
per estar també tranquil que tot està correcte. No? Ja t'he dit que les titulacions noves, les que són recents, sí que estan enregistrades i que poden tindre accés a l'administració fàcilment. En el cas de titulacions com la meva o com de molts altres col·legues, que són de fa ja més de 20 anys, doncs... Val, d'acord. En aquest moment, per a facilitar la tasca a l'administració i aportar-ho. Val, perfecte. I un últim dubte. En cas de la vida, en el cas de la part dels mèrits per treballar en l'empresa privada, el meu dubte és com sé que el treball que jo estic exercint ara mateixa se correspon a la titulació? Perquè crec que part sí, part no. Jo sé que puc acreditar la vida laboral i també el que és el contracte que tinc fins ara, però jo vull saber com sé que el meu treball que tinc actualment me val per això. Este és un altre dels temes que és la comissió baremadora la que ha de decidir. En aquest aspecte, el que ens diu la informació que tenim és que heu de ficar, quan més justificació feu de tots els vostres treballs, i per això dona l'opció a posar tots els treballs possibles, i després, si necessiteu fer alguna explicació o alguna aportació després, també permet, i així ho diu aquesta convocatòria, de fer un arxiu escrit, un arxiu de text, i també ficar-lo juntament amb la documentació. Val, d'acord. Vale, gràcies. Res. Continuem amb Rafael Nogués. Hola, bona vesprada. Mira, jo soc docent en actiu i faig una pregunta en nom de la meva filla, que li passa el següent. Ella té dels 3 requisits, té el grau, té el màster, però se va examinar a la Junta Qualificadora fa un parell de mesos del C1 i no va aprovar per molt poquet. I va fer una reclamació i està a l'espera de que li contesten. En aquest cas, què ha de fer? Perquè imagina que demà o després demà o d'ací 10 dies li digueren que sí està aprovada. Ella ara no pot acreditar que té el C1 perquè està a l'espera de la resposta d'una reclamació. A veure, tenim de temps encara uns dies. De tota manera, jo faria la presentació i després ja, sobre una cosa o l'altra, al·legar. Ja. Ja, de què? Ara no val, però igual el dia 20, el dia 22, ahí sí que pot participar. I a l'espera que contesten. Sí, això és el que havíem pensat fer. Clar, perquè, no sé, no saps. És difícil que potser te reconeguen la reclamació, però bueno, i si ho fan? Però és que igual ho reconeixen més abans, però tu a l'hora de, quan estiguem baremant, t'ho diran, pots al·legar que sí que està aprovada en aquest cas de fa abans de... Exacte, inclús abans de la convocatòria. Exacte. Vale, pues per això, gràcies. Una cuestión, Maika, si me permites, para Rafael. Vamos a ver, que presente. Vamos a ver, lo normal hubiera sido que hubiera una prueba previa o estuviera la admisión de una persona que le falta un requisito y está pendiente o condicionada a que le pongan la reclamación, a que resuelva, mejor dicho, la reclamación que ha puesto, que estuviera condicionada a la resolución y lo tuvieran en cuenta. Entonces, lo que puede hacer es presentar, tu hija lo que puede hacer es presentar junto al resto de requisitos la solicitud de revisión que ha hecho y que en el momento en que tenga la respuesta a la resolución de la reclamación que ha hecho, la aportará al procedimiento, más que nada para que lo tengan en cuenta. También es verdad, como dice Maika, que a lo mejor quizás antes de que finalice el plazo, pues ya tiene respuesta sobre la reclamación que ha hecho para el C1 y entonces ya lo puede presentar y no habría ningún problema. Pero en principio, como ya tendrá un justificante de la reclamación que ha hecho, pues que a la hora de
de justificarlo, presente eso con la finalidad y añade que en el momento tenga la respuesta y la resolución lo presentará. Lo digo porque en función de cuando, así alargas el plazo, porque cuando a lo mejor salga excluida porque no tiene la titulación o no reúne los requisitos porque le falta el C1 de valenciano que debería tenerlo previamente registrado, que es la forma en la cual funcionan ahora la administración, pues aún tiene la posibilidad de decir, oye, que es que yo no lo tengo registrado porque estoy pendiente de la revisión que todavía no me ha llegado y que aquí la tengo y la aporto en este momento para que no la excluyan de forma definitiva en la bolsa o del procedimiento de selección en esta bolsa. Pero vamos, esa es el único mecanismo de agarre que ahora mismo tiene. Y De en acuerdo, relación también, gracias. y en relación también con lo que comentaba Xavi antes, vamos a ver, el modelo que están ahora organizando de bolsas, porque este modelo que tenéis ahí va a servir ahora para la gestión de todas las bolsas o a partir de ahora de todas la convocatoria de bolsas extraordinarias que quieran hacer y que van a ver cómo funciona. Lo quieren hacer totalmente telemático el procedimiento con la finalidad de evitarse el trasiego y la necesidad de presentar y de acreditar determinada documentación. Lógicamente, aquella documentación que no podamos acreditar o que telemáticamente no se pueda comprobar, pues habrá que aportarla y habrá que incorporarla. La medida que dice Xavi preventivamente es interesante, prehacer, y el sistema que van a utilizar ellos es el Registro Nacional de Títulos, donde todas las titulaciones, la mía, por ejemplo, que es del 88 por lo menos, sí que está registrada correctamente y yo dando la autorización podrían comprobar que mi titulación figura en ese Registro Nacional de Títulos y estaría verificada y ya está en el trámite telemático que nos han puesto en esa solicitud. No habría que hacer nada más. De todas maneras, si resulta que tú autorizas a que la consulten esa documentación o esa titulación que tú dices que tienes y es imposible por lo que ha dicho Xavi, porque no existe, porque ese registro no está, porque no es posible localizarlo, te requerirán para que aportes esa documentación, que es en definitiva lo que decía Xavi, si la aportas preventivamente pues ya la tienen, pero no es requisito obligatorio de poderla aportar. Y tener en cuenta también con el máster, que además del CAP antiguo, además del máster actual, hay otras fórmulas y otros procedimientos que establece allí en ese desplegable a través del cual se puede acreditar el máster. Mejor dicho, perdón, el máster no. Se puede acreditar la formación didáctica y pedagógica, que es un requisito para todas las especialidades que hay, que son de secundaria, menos una, que lleva una letra y es un código alfanumérico que corresponde a música, pero del cuerpo de profesores de música y artes escénicas que todavía ellos, o ese cuerpo todavía no tiene como requisito la exigencia de la formación didáctica y pedagógica. Por eso, lo que os decía Maika también en la exposición es que no es necesario para acceder a esa bolsa, eso no sirve como... No necesitáis o no se necesita ese requisito. Y no sé si me he cedido en lo que querías, en las preguntas que estabais haciendo. Gràcies. Perfecte. A veure, tenim així al xat, a veure, tenim... Bona vesprada. Agrairia en confirmareu si és que tenim una filologia més superior de la Junta, més C2D, més oficial, més capacitació, podem accedir a la Bolsa de Valencià. És un poc més concret, hem que estar mirant-ho. Sí, es lo que dices tú, Maika. Habrá que mirar en la convocatoria porque hay esa relación de titulaciones. Así en cuanto a filologia catalana, Efectivament. en la filologia catalana. Així estan els requisits. Els requisits aquí és el grau en llengües modernes i les seves literatures, grau en filologia clàssica o equivalent, grau en estudis hispànics, llengua espanyola
i literatura, filologia hispànica o equivalent, grau en estudis anglesos o equivalent, grau en estudis àrabs i islàmics o equivalent, graus en estudis italians o equivalents, francesos i també romàniques. A veure, cal tindre o bé la part de la llicenciatura o bé el grau o després un requisit de titulació més uns requisits específics Exacte, que teniu en la convocatòria. exactament. Després vos envia perquè n'hi ha que mirar a veure si teniu bé requisits més generals o bé necessiteu un requisit de titulació més uns específics per a compensar una cosa amb l'altra. Després, si acas torna a enviar la convocatòria, o ara la afegis ahí i podeu comprovar-ho bé. Val? Continuem. Ara afegis jo la pàgina. Diu, esta bolsa servirà per al curs proper també? Vamos a ver, cuando se constituyen las bolsas de urgencia es un procedimiento extraordinario que funciona igual que las oposiciones para nutrir las bolsas y que funciona igual que la difícil cobertura. Es decir, estas bolsas, la idea que tienen, hasta ahora se habían visto incapacitados o la administración no tenía personal suficiente para poderlo gestionar, por eso ha proliferado y ha crecido tanto la difícil cobertura y en principio la idea es que estas bolsas de urgencia, en un momento en que se ha detectado que no tienen movilidad esas bolsas, que la gente, aunque esté desactivada en 6 meses, no se ha activado y no ha utilizado la bolsa y se ha visto que hay un déficit o una carencia para cubrir los puestos, se ha abierto este tipo de bolsas que, como os decía hace un momento, lo van a generalizar el procedimiento para utilizarlo, automatizarlo, de forma que el baremo y que el aplicativo sirva para todas las necesidades que tengan. Este es experimental, a ver cómo funciona y, lógicamente, esas bolsas de trabajo pues es una manera también de entrar en la bolsa definitiva. Entran primero los que aprueban la oposición o entran por bolsa por oposición, luego van los de bolsa extraordinaria, luego, bueno, antes de ellos van también los de bolsas o los de centros concertados que entran en crisis y los despiden de esos puestos y quieran ingresar en la bolsa de trabajo. Y bueno, en la forma y en los términos que establece el acuerdo de interinos, las bolsas de urgencia o las bolsas extraordinarias era un procedimiento que en otras épocas se han utilizado, era la forma ordinaria de ir proveyendo y nutriendo las bolsas de trabajo y ahora, en este caso, en estas necesidades que se han detectado, y para asumir esa gestión que os decía de bolsas de trabajo, pues han puesto en funcionamiento este aplicativo. Y la idea, lógicamente, es que de ahí se forme una bolsa cumpliendo los principios de mérito, capacidad, y por eso piden un baremo y por eso piden una serie de puntuaciones para hacer una ordenación según una puntuación, entrar para que sirvan para las adjudicaciones ordinarias al personal que de esas bolsas surja. Es decir, tienen esa vocación de continuidad que creo que es lo que preguntabais, si no he entendido mal la pregunta. El que sí que hem de tenir en compte, i bona vesprada, Consuelo, novament, és que les titulacions en la borsa, els requisits per a exercir com a professora de valencià són, aquesta vegada han quedat molt clars i la proposta és tindre una sèrie un màster, com si veus la proposta que hi ha dins de la resolució, són una sèrie de requisits, com per exemple màsters, que són diversos màsters, si tens un i juntament amb la llicenciatura de qualsevol filologia, però cal tenir un màster específic, que ahí estan tots enumerats, i també hi ha la possibilitat de tindre una menció específica regulada en el Pla d'Estudis de Filologia Catalana o de Llengua i Literatura Catalana, la menció que es diu ara en els graus, o bé
tenir un còmput de matèries optatives específiques de filologia catalana, llengua catalana i literatura catalana de mínim 50 crèdits. Està molt especificat ara i, clar, la forma que ens proposa aquesta convocatòria divergeix claríssimament de la difícil cobertura. Exacte. Continuem. A veure... Esther, que alça la mà. Sí, hola, buena vesprada. Bona A ver, yo quería preguntar, a ver, es que me he incorporado tarde, pero bueno, supongo que el vídeo lo vais a colgar Sí. para poderlo ver posteriormente desde el principio. Yo es que quería preguntar acerca, he sido la que he preguntado sobre la continuidad de la bolsa del curso 23-24. Porque, a ver, mi intención es opositar, claro está, pero el tema está en saber un poco cómo funciona la bolsa o cómo va a funcionar el año que viene, porque, a ver, yo tengo trabajo, entonces tendría que ver cómo funciona esto de las vacantes para saber la posibilidad de tener cierta continuidad en el trabajo, en una sustitución o en una vacante como profesora. No sé si me explico bien. Quiero decir, ¿De qué especialidad? Bueno, me quiero presentar por dibujo, pero puedo dar también en tecnología y en matemáticas y eso. Tengo arquitectura técnica, pero hice la adaptación a grado y tengo el grado. Vale, entonces mi vocación es, o mi intención es inclinarme hacia la docencia, pero claro, no puedo dejar un trabajo que es estable. Entonces, como veo yo que hay mucho movimiento de bolsas y también es cierto que en cualquier momento te puedes quedar sin trabajo y también es difícil acceder porque no tienes méritos, pues quería saber muy bien cómo era el funcionamiento, cómo iba a ser a partir de ahora el funcionamiento de las bolsas para cubrir vacantes. Entonces, bueno, y luego también... Sí. Sí. No, te hemos entendido perfectamente. Vamos a ver, lo que preguntas es un futurible en primer lugar, pero quiero decirte, lo que estás comentando no es extraño o no es ajeno al sistema de reorganización de bolsas que tenemos en educación. Y que, bueno, te sirve en el peor de los casos, el peor o en el mejor, te sirve. Hay personas que están en la bolsa de trabajo, hemos hablado de esa desactivación, de ese proceso de desactivación que está previsto en las bolsas de trabajo. Y hay gente que lleva 15, 20 años en una bolsa de trabajo porque está trabajando. Yo conozco muchos compañeros y compañeras que están trabajando en conservatorios municipales, en el Conservatorio Municipal de Valencia o en el que sea, y también tienen o entraron en su momento, cuando se abrió una bolsa o por alguno de los procedimientos de acceso a bolsas de trabajo, entró en especialidades de los conservatorios profesionales de música o superiores de música dependientes de la Generalitat y están desactivados. Lo tienen eso como un seguro que en un momento determinado, pues si tienen algún problema en el conservatorio municipal, si allí que son interinos o que puedan tener problemas de continuidad en su empleo y tienen algún día que se encuentran en el paro, pues una forma de reintegrarse o de reciclarse o de encontrar un empleo a través de estas bolsas de trabajo. Entonces, en principio, el mecanismo que tú debes hacer, si te interesa, es una oportunidad. Si está tu especialidad por la que tienes el perfil adecuado para entrar, informáticos hacen falta muchos. Yo, por ejemplo, si estuviera trabajando en una empresa privada en informática, por lo que pudiera pasar con las crisis y demás, pues quizás a lo mejor me apuntaba a esa bolsa, me desactivaba y la tenía ahí como eso que te he dicho, como un seguro, como un resguardo. Informáticos hacen falta mucho, lengua castellana y literatura pues también, porque es una bolsa grande, pero están mucha gente desactivada. Valenciano también es una que tiene bastante recorrido. Y la de tecnología, pues bueno, va a épocas y va a tiempos porque también van reduciendo las vacantes y no sé finalmente qué panorama tendrá. Pero bueno, eso es el mecanismo. Uno utiliza las herramientas que tiene
Ahora es un momento para situarte en una bolsa de trabajo, entrar en la bolsa de trabajo, porque aquí, a diferencia de otros procedimientos para entrar en la administración pública o de otras comunidades, aquí están separadas bolsas de trabajo de procedimientos selectivos, de oposiciones. Entonces, en principio, las bolsas funcionan por un lado y los procedimientos selectivos por otro. Tú entras a través de este procedimiento en la que te pueda interesar y en un momento determinado, pues si quieres participas en las adjudicaciones o no. Esas adjudicaciones, si son a lo largo del curso, hay 2 cada semana, no de todas las especialidades, pero puede haber 2 de cada semana y bueno, hay sustituciones de 15, 20 días, de 3 meses, de algunas de estas y también hasta ahora, pues vacantes de curso completo también hay. En función de tus características, si el trabajo que tú tienes es estable, es permanente y no te vas a cambiar, pues la opción tuya no son las bolsas de trabajo. Puedes tener ahí como un añadido. La opción tuya, en todo caso, si te quieres dedicar a la docencia, son las oposiciones. Son en su momento ganar unas oposiciones, dejarte el trabajo en la empresa privada o en el proyecto que tienes y pasarte como funcionaria de carrera ya directamente o a la docencia. Esto es una herramienta que puede ser interesante y que puede ser una manera, pues eso, para ordenar y tener algunas oportunidades más de trabajo. Las bolsas, ¿cómo funcionan? Pues no, tienen mucha movilidad y hace años, yo llevo muchos años, pues lo he vivido en distintas épocas y había tiempo que una vez metías cabeza y entrabas en bolsas de trabajo y entrabas a trabajar, pues ya tenías una cierta continuidad. Ahora aquí pues hay bolsas y especialidades que sí y otras que no van tan rápidas, que no van tan bien. Ese es el consejo general que te podemos dar a lo que tú planteas. Y luego, pues bueno, una vez entres, pues familiarizarte cómo funcionan las bolsas de trabajo, que es más fácil de hacerlo que de explicarlo, y ya está. Y aquí, pues eso, no pierdes nada por apuntarte a la bolsa y que te incorporen a ella si te interesa. Y si no, es una cosa que francamente pues no te va a servir para nada, porque vas a estar trabajando en lo que estás, pues olvídate de las bolsas de trabajo, claro. Claro, pero en el proceso selectivo ¿van a quitar el concurso o van a seguir siendo...? Bueno, el proceso selectivo va a ser igual, únicamente varían los procedimientos, varían los sistemas de acceso. El sistema ordinario es de pruebas eliminatorias, es concurso-oposición. También tienes 2/3 la oposición, 1/3 el concurso. Ese es el procedimiento ordinario, que está marcado legalmente. Y luego hay procesos extraordinarios, excepcionales, como el que ahora tenemos, que es producto de la ley de la temporalidad, que tiene unas características especiales, que hay una sola prueba, que hay más opcionalidad, que la oposición vale 60% y el baremo de méritos vale el 40%. Lógicamente, la oposición tienes que superar esa prueba única para poder optar al baremo de méritos. Y también es otra opción y otras posibilidades. Ahora es un poquito más fácil, por decirlo así, de 4 pruebas que hay en el ordinario hay 2 y puede ser más fácil acceder y ganar la plaza por estas oposiciones. Pero vamos, eso es lo que hay. No sé si respondo a lo que tú preguntabas. Claro, no, el tema está que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Que si no tienes si no participas en bolsas y empiezas a trabajar, no tienes puntos, no, y luego en los procesos selectivos con el concurso oposición, pues si no tienes puntos estás un poco desbancado. Y más, habrán materias que igual hay más plazas, pero en otras no tanto, ¿no? Supongo Sí, que... está claro, está claro. Lo que ocurre ahí es que tienes que superar la oposición. Que no tengas como mínimo, y hay gente que saca muy buena nota en la oposición y hay gente que tiene muchos puntos o tiene un buen baremo y no saca como aprueba la oposición y no pasa a la siguiente fase. Pero bueno, eso es como está organizado el sistema. Tampoco vamos a descubrir mucho más, pero es lo que hay. Vale, muchas gracias. Muchísimas Vale. gracias. Continuem una pregunteta del xat, diu los que és que estem ja en la bolsa per haver treballat per difícil cobertura, s'ha d'aportar alguna cosa o és una bolsa diferent a la que ja existeix?
Pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta también es la situación que esté en la bolsa ahora mismo. Si es una persona que ya tiene servicios y que ya ha consolidado su posición en la bolsa y que ya es realmente interino o interina, pues no es necesario que se incorpore a esta bolsa, a la bolsa de la misma especialidad. Estoy hablando. Si es una especialidad diferente, pues es una opción para ampliar las posibilidades. Pero La bolsa que ya está no pot, perquè ja està. sí, Ha de exacto, ser una altra. si tiene servicios. Y si no tiene servicios, como estaría al final de la bolsa, una manera pues de promocionar podría ser a través de la bolsa extraordinaria. Y yo tengo mis dudas ahí, de todas maneras, porque ahí sí que es verdad que las bolsas extraordinarias van por detrás de las personas que ya están en bolsa. Entonces, en principio, pues... Les persones que ja estan en bolsa se mantindran en aquest ordre i després apareixeran les de nova incorporació, les bolses extraordinàries. Exacto. Continuem amb Sandra. Passa la mà. Ahí, dalt. Hola, buenas tardes. Mire, como están hablando de oposiciones, yo tengo una duda. Yo por ahora aún no he trabajado de docente. Entonces, mi pregunta simplemente sería, ¿para entrar en la bolsa de docencia hay que aprobar la oposición o solo simplemente con presentarme ya entraría en bolsa? Vamos a ver, en la oposición necesitas obtener un resultado, aunque sea un 0,001, una puntuación baja. Pero para entrar en bolsa, según el sistema que tenemos organizado, no necesitas aprobar una parte, una prueba o tal, que sí que entras también automáticamente de esa forma, como en otras administraciones y en otros territorios, pero aquí se hace de esa manera. Con tener una nota en la oposición te sirve o es suficiente para incorporarte. Hay que tener en cuenta también que en función de la especialidad por la que te hayas presentado y las titulaciones que tú tengas, si reúnes el perfil de la bolsa podrás entrar, porque si no apruebas te pedirán las titulaciones que tienes para acreditar que efectivamente tienes el perfil para ese tipo de puestos de trabajo que puedes desarrollar de un día para otro. Entonces, en principio, con las oposiciones no entras directamente en bolsa, si no apruebas y habrá que verificar las titulaciones. Por ejemplo, una persona con una licenciatura en Derecho se puede presentar a cualquier especialidad de secundaria, matemáticas, por ejemplo, pero si resulta que no aprueba, pues no va a entrar en la bolsa de matemáticas porque le dirán necesitas estas titulaciones que no coincide con tu titulación. Y es así como funciona, más o menos. No sé si responde a lo que tú preguntabas. Sí, a ver, yo tengo la titulación, correcta, estoy en proceso de sacarme el máster del profesorado de secundaria. Entonces, claro, como aún no he tenido acceso a ninguna bolsa, esa es mi pregunta. Y luego también saber si necesito tener una nota en todas las partes, porque, por ejemplo, está la parte de escribir el temario y luego está la segunda parte donde presentas tú una programación de un tema, según tengo entendido. Entonces, eso también habría que hacerlo, entiendo, ¿no? O solo con hacer una parte ya podrían acceder a la bolsa. Vamos a ver, depende del sistema de oposición que tengamos. Este año va a ser prueba única. Y entonces para entrar en la bolsa habrá que superar o habrá que tener una nota en todo el proceso. Luego quizás desglosen las dos partes que tiene la prueba única y automáticamente quien haya aprobado una parte entrará en la bolsa y quien no tendrá que acreditar, si no ha superado la prueba, tendrá que acreditar que reúne los requisitos para entrar en bolsa. Cuando son pruebas eliminatorias, pues el haber superado una prueba te permite ya entrar en bolsa de trabajo directamente y si no, tienes que tener por lo menos la primera prueba, una nota para poder participar en las adjudicaciones, mejor dicho, en las adjudicaciones no, en los procesos en los que incorporan a bolsa a las personas suspendidas que tienen una nota en una parte del examen. Pero si es eliminatorio, pues lógicamente.
De tota manera, en breu realitzarem una assemblea sobre el concurs d'oposició del procés d'estabilització. Vull dir, ahí ja Vale. podré marcar més. Vale, en breu us enviarà la data de l'assemblea. També. Vale, moltes gràcies. A tu. A veure, diu en el chat el certificado de funciones de la parte de experiencia laboral es obligatorio o con el contrato y la vida laboral es suficiente. En caso de que el certificado de funciones sea obligatorio, tiene que estar firmado por la empresa privada. Vamos a ver, ahí lo que siempre se ha hecho es utilizar los contratos y la certificación del informe de vida laboral que obtienes en Seguridad Social para evaluar que formabas parte de un nivel de una 2, una 1 o una 2, grupo 1 o grupo 2 de cotización, y luego, según la claridad que tenga el contrato, que detalle o especifique el tipo de funciones que habéis realizado en la empresa, pues va a depender de que te reconozcan o no te reconozcan esa experiencia laboral, que tenga que ver con el área de conocimiento para el que te vas a dedicar. Por tanto, d'ahí que aconsellen que, ho diu la convocatòria en aquest apartat concret, que s'ha de ficar tota la documentació que pugues aportar d'aquest lloc de treball, d'aquesta experiència laboral. eso era lo, bueno, esa, Per un únic PDF i aportar-ho tot. la És conclusión. important, quan més millor. Sí, para clarificar exactamente qué funciones has desarrollado en la empresa, que normalmente los contratos no aparecen con suficiente claridad, y para compensar lo que puedan poner los grupos de cotización por los que te hayan cotizado. Pero tienen que estar en grupos superiores, ¿eh? Como mínimo el grupo 3, 4, 1 y 2. A veure, el xat no tenim més preguntes i si algú vol... A veure, una pregunta. Me gustaría saber si podemos desactivarnos en esta bolsa una vez formada y sin haber consolidado. Sí, perfectamente. Es decir, una vez forméis parte de la bolsa con ese resultado definitivo, no es esa la finalidad que buscan. La finalidad que buscan es nutrirse, que tener una bolsa, nutrir una bolsa y personas aspirantes que puedan o que se incorporen a trabajar, porque en esas especialidades es donde se ha detectado déficit y donde se necesitan profesores y profesoras. No es esa la finalidad que persiguen, pero lógicamente el sistema te ampara, tienes el acuerdo de interinos que funciona de esa manera, y en el momento te salga el listado definitivo de personas que os incorporéis por cada una de las especialidades, en ese listado definitivo tendréis que activaros, que os reconozca el sistema, y a partir de ese momento, desde el minuto cero, podéis desactivar y funcionar, como decíamos antes, como seguro, si lo queréis tener y guardar ahí como un seguro de futuro. Pero bueno, la idea es que hace falta personal para esas especialidades. La finalitat és cobrir unes places que no se cobreixen en adjudicacions normals. Ni por difícil Ni en cobertura. difícil cobertura tampoc. Pero sí, te puedes desactivar, que era lo que preguntabas. Sí. Tenim alguna pregunteta més? De tota manera, qui tinga dubtes pot cridar-nos a les diferents seus. A veure, una pregunteta. ¿Para cuándo se espera que esté formada la bolsa? ¿Para cuándo se espera? La borsa és una borsa extraordinària, a més, es vol que siga per al curs vinent, o sigui que estarà en funcionament ja de cara al curs 23-24, i per tant les adjudicacions de juliol li pertoca les adjudicacions de juliol. O sigui que ahí està. El 1 de setembre volen que ja estiguin tots. No recuerdo yo mal, en mesa sectorial, si no me corriges, Maika, dijeron que para abril, en principio, Abril-maig, sí. querían tenerlo claro quién formaba parte de esas bolsas para poderlas activar, como dice Xavi, para el curso que viene. O tenerlas ya activas, vamos, eso es final de curso ya, y en ese momento hay pocas sustituciones. Sí, van dir finals d'abril, principi de maig, per a poder triar en juliol per a iniciar el curs
en totes les plantilles cobertes. Val? Vos he enviat en el xat la sèrie de contactes dels companys de les diferents seus. També estem en el Facebook, en diferents xarxes socials, que també podeu preguntar si és el problema. I això, a veure, diu, si et criden de la bolsa i renúncies, ¿t'exclouen? Sí, claro, lógicamente. Para eso está el mecanismo de la desactivación. El mecanismo de la desactivación, que en su momento lo negociamos y se incluyó en el acuerdo de interinos, era con la finalidad de decir, mira, no me cuentes historias, ni me cuentes tu vida, ni por qué no puedes ahora coger esa plaza, o no me causalices, no busques una causa para no poder coger esa plaza. Vamos a hacer lo siguiente, antes de la adjudicación, si participas, participas con todas las consecuencias. Y si no vas a poder responder a la adjudicación conforme a las reglas que hay de adjudicación, te desactivas y no participas. Ese es el mecanismo que hay. Luego, para una vez uno renuncia a una plaza o la adjudica en una plaza, pues va a ser complicado que lo vuelvan a incorporar a la bolsa o que admitan la causa, que a no ser de fuerza mayor, alguna cosa que justifique efectivamente que no se puede incorporar para mantenerse en bolsa. Pero efectivamente, si renuncias o se te pasa una adjudicación y no te enteras porque te adjudican de oficio, pues te excluyen de la bolsa. Després, el resultat, el que són la informació de les adjudicacions, de la borsa, estarà penjada a la web de Conselleria i nosaltres també farem la difusió en les nostres xarxes, que estareu informats. Me estan preguntant on es publicarà. Eso es importante, que sigamos los pasos y el proceso. Primero es ahora pasar el trámite de, como os han explicado Maika y Xavi, el trámite telemático de la inscripción, una vez admitidos y excluidos por cumplir los requisitos, esos listados, y luego listados provisionales y luego definitivos de la puntuación y la ordenación en función al baremo y a la puntuación del baremo que se publicará. Y ya está, no tiene más fases, más especiales este procedimiento ni ninguna complicación adicional. Eso sí, van a testear cómo funciona, a ver si el aplicativo que han creado o que han expuesto en funcionamiento es útil y funciona. Y bueno, cualquier defecto o cuestión que veáis que no funciona correctamente, pues bueno, para ir perfeccionándolo, pues lo comentáis y lo trasladaremos a la Conselleria de Educación. Molt bé. Hi ha alguna forma de saber la durada de les substitucions? Substitucions determinades, indeterminades o vacants, no se sap. Depèn del moment i de la persona a la qual substitueixes. Sí, eso es un tema general, es un tema de cómo funcionan las bolsas, que bueno, tienen ahí el mecanismo. Es lo que os decía antes, es más fácil verlo en funcionamiento cuando uno se familiariza con el aplicativo y cómo funcionan las adjudicaciones que explicarlo. Pero básicamente es lo que dice Maika. Hay unas sustituciones indeterminadas que no tienen fecha de finalización, unas sustituciones determinadas con una fecha de finalización. Una maternidad, por ejemplo, es una sustitución determinada. Una enfermedad, como sabes lo que va a durar, pues es una sustitución indeterminada. Luego también hay vacantes y hay tiempos parciales y hay otras itinerantes y hay otros mecanismos que en el momento os activen en la bolsa, pues sí, es conveniente que preguntéis y os familiaricéis cómo funciona y os explicaremos correctamente cómo funcionan las bolsas de trabajo, porque es sencillo. Una vez uno coge la mecánica, es sencillo utilizarlas y es más difícil explicarlas que luego el funcionamiento real que tiene. Val. Per assabentar-se de les adjudicacions d'ofici, l'única forma d'assabentar-se és entrar a la pàgina de Conselleria, algun dia en concret. A ver, assabentar-se quiere decir... Sí, Para enterarte de las adjudicaciones de oficio,
Cal entrar a l'aplicatiu. Vamos a ver, lo que tenéis que tener claro es si vais a ser usuarios y usuarias de bolsas de trabajo y de las adjudicaciones, lo que hay que estar es pendiente de las adjudicaciones. Y estar pendiente de las adjudicaciones antes de que se produzcan. Porque el único mecanismo de control que tenéis, el único mecanismo de evitar los efectos no deseados de una adjudicación es la desactivación. Eso con carácter general, la regla general que hay que respetar. Luego, lógicamente, cada adjudicación tiene como resultado final una resolución en la que publican la adjudicación de plazas, cómo se ha producido, teniendo en cuenta los participantes, las especialidades, etcétera. Ahí aparecerán, lógicamente, las personas que les han adjudicado de oficio, que normalmente son también los últimos que han entrado y personas que hace tiempo que estaban activados y no se han desactivado y tenían una petición hecha y se mantienen ahí de manera extraña. Digo que son los últimos, los primeros en adjudicar de oficio, porque empiezan por el final de la lista para adjudicar de oficio según la preferencia provincial, según la provincia que uno haya marcado en su aplicación. Pero vamos, el mecanismo más importante, lo que tenéis que tener más claro, es ese proceso y lógicamente las plazas que quedan sin cubrir, que se adjudican de oficio, pues tienen muchas probabilidades de que salgan en la siguiente adjudicación y finalmente, si no se adjudican de manera ordinaria, salgan en la adjudicación de difícil cobertura. Y también, si no se cubren por difícil cobertura, como está pasando con plazas de informática u otras plazas, porque ahí el funcionamiento requiere también otra explicación más amplia, que no vamos a hacer ahora, vuelven al circuito otra vez. Si esas plazas no se cubren por difícil cobertura, volverían a ofertarse a las adjudicaciones continuas de los 2 días semanales que hay, que creo que son martes y jueves, ¿no? Si no lo recuerdo mal. Adjudicacions dimarts i dijous. Dilluns i dimecres se publiquen el que són les places i s'adjudiquen dimarts i dijous. A veure... María José, que té la maneta alçada, telefona. Bona vesprada, María José. Esperem, continuem si acaso en el xat. Diu, si t'actives et poden cridar per a cobrir un lloc en una altra província. Així tenim l'opció de triar la província de preferència i s'està respectant el tema de no eixir d'aquesta província si l'has escollit, clar. Exacto. Lo que dice Maika, si hay un segundo menú después de tus preferencias voluntarias en la que tienes la posibilidad de elegir 1, 2 o 3 provincias y si tienes activadas las 3 provincias, pues te pueden adjudicar de oficio en cualquiera de ellas. Y si no, como dice Maika, si solamente tuviera yo activada la provincia de Valencia, pues de oficio solo me adjudicarían aquellas vacantes completas y sustituciones completas, porque no todas las plazas se adjudican de oficio, los tiempos parciales no se adjudican de oficio. Pues aquellas plazas que se tenga que adjudicar de oficio, si yo tengo solo activada Valencia y es una plaza de Alicante, pues no, si me llegara el turno y me correspondiera a mí, pues no me la adjudicarían porque no la tengo como preferencia provincial. Vale. María José diu, si treballa de difícil cobertura en assignatures que tenen relació amb tecnologia, puc aportar-ho com a experiència docent? ¿Te refieres a estas bolsas? En estas bolsas lo que hay que ajustarse, es decir, aquí el funcionamiento de la bolsa y del baremo es algo parecido a el currículo que tú presentas en una empresa privada. Ahí tu currículo, pues tú añades toda la documentación, todos los méritos, toda la formación, toda la experiencia que tienes. Aquí se hace de una manera más formalizada y se hace diciendo, pues esto vale tantos puntos y aquello otro vale tantos puntos. Lo que figura en el baremo, que es el que se ha utilizado hasta ahora, que también está sujeto a revisión con la nueva orden que quieren hacer de bolsas, en principio
te van a valorar, te van a computar, te van a tomar en consideración solo, única y exclusivamente en lo que tengas en el baremo para aportar como méritos puntuables. Eso es lo que sirve. Lo demás que comentas tú, quizás para un trabajo privado, para un currículo que tú presentas a una empresa, se serviría, pero para aquí, pues si no está en el baremo, no está en el mundo ni te lo van a valorar. Perfecte. Alguna pregunta més, alguna qüestió? D'ofici, a què tipus de plaça se consideren? Vamos a ver lo que hemos comentado antes. De oficio, única y exclusivamente te pueden adjudicar una vacante a tiempo completo y una sustitución a tiempo completo, sea determinada o indeterminada. Lo que no te pueden obligar, lo que no te pueden adjudicar de oficio es un tiempo parcial o una plaza itinerante o una plaza que tenga un perfil muy específico. Ese tipo de plazas, que también lo dice el acuerdo de interinos, no te las pueden adjudicar de oficio, porque se supone que es excesivamente gravoso adjudicar a alguien, no sé, que Una vive atenció domiciliària. en una plaza en Alicante de 6 horas, un tiempo parcial de 6 horas. Esas no te las adjudican de oficio. Y las otras, las únicas que te pueden adjudicar de oficio, pues son las que tienen la característica de una plaza completa. Es decir, una sustitución completa o una vacante completa. Creo que eso responde a la pregunta que habéis hecho. També és important veure el llistat i si realment no t'interessa cal desactivar-te, perquè pots agafar una província de València però te pot tocar a l'altra punta d'on estàs. Igual tampoc te convé o no vols. Si no està clar, desactivar-te. Tu els dilluns i els dimecres veus el llistat que es publica i si no t'interessa el desactives. I els dimarts i els dijous són els dies en què heu de comprovar que el procés ha anat bé i que vos han donat una adjudicació o una d'ofici. Heu de veure-ho sempre que participeu, dimarts i dijous. Algun dubte més? Si no teniu dubtes ara i després a l'hora de fer l'aplicatiu us surten algun tipus de qüestió que no està clar, us podeu cridar o mitjançant també les xarxes socials, no hi ha problema. Es penjarà a la pàgina web i farem difusió de lo que és l'assemblea. A veure, diu, una plaça indeterminada es pot renunciar a ella al finalitzar el trimestre. Vamos a ver, se puede renunciar. Hay unos supuestos muy concretos en los que se puede renunciar. Si hay un cambio de situación y una persona está haciendo unas reducciones de jornada o cubriendo 1/3 o los 2/3 de un compañero o una compañera, si esas reducciones de jornada que se renuevan trimestralmente se van a renovar trimestralmente y cambia una persona de situación, eso sí que justifica el que pueda renunciar a la vacante o a la plaza que estaba ocupando a tiempo parcial, reducción de jornada o si hay un cambio de situación. Ese es en el único supuesto en el que puedo decir, bueno, pues no renuevo, es en el que te da la posibilidad de no continuar en ese plaza porque no te interesa y poder volver a la bolsa y volver a participar en las adjudicaciones y obtener otra plaza diferente. En los demás casos, que haya continuidad, la renuncia a un puesto de trabajo supone que yo previamente, de manera voluntaria, forzosa o de la forma que sea, he optado a él y estoy trabajando en él, supone la exclusión de todas las bolsas en las que esté incorporado. Eso es con carácter general. Para eso está el mecanismo ese de la desactivación que os estamos comentando
Y bueno, y algunos otros mecanismos de protección frente a la adjudicación forzosa, como es la preferencia provincial, etcétera, lo que hemos comentado. Una altra qüestió. Quan s'actualitzen les bosses amb els nous mèrits? Per exemple, d'idiomes, de cursos. Tu vas aportant. Con el sistema que tenemos ahora, nunca. Vamos a ver, en principio nosotros tenemos un sistema de bolsas que congelamos y que ahí en un momento determinado tú entras, te incorporas en el colectivo que corresponda, en esas bolsas de trabajo y en el bloque que corresponda, y en el momento que prestas servicios es cuando consolidas esa posición, y a partir de ahí, para evitar renovaciones y rebaremaciones y otras historias que complicaban o que podrían complicar un poco el orden de bolsas, porque en realidad lo que tenéis, una bolsa no es ni más ni menos que un listado de personas y un listado de preferencias a la hora de acceder a las plazas, a los puestos de trabajo. Entonces aquí lo que se hizo, lo que se ha optado y lo que viene funcionando, pues es una orden congelada y determinada, que en un momento concreto pues se abren bolsas, se incorporan personas de oposiciones o por bolsas de trabajo que van siempre por detrás de los que ya han consolidado, y eso se mantiene de manera permanente e inmutable siempre. No hay fórmulas ni maneras de actualizar. En su momento se intentó utilizar el sistema de función pública, que es renovar los listados en función de las oposiciones, y aquello fue un caos. Aquello fue una catástrofe porque ya tienes personas formadas y con una experiencia, y el hecho del orden de la lista no deja de ser un orden relativo. Y bueno, tú sabes en qué posición estás, quién tienes por delante, quién tienes por detrás, y eso te sirve para situarte. Y conforme tienes más antigüedad y más experiencia, pues lógicamente los que van por delante de ti se jubilan, fallecen, se van a otros proyectos, a otras historias, aprueban las oposiciones, etcétera. Y bueno, y la bolsa se va subiendo de posición por ese crecimiento vegetativo, por ese crecimiento natural. Pero vamos, no hay modificación como en otros territorios en el que todos los años hay que presentarse a posiciones, todos los años hay rebaremaciones, o tú incorporas en un momento determinado, en los plazos, algunos nuevos méritos y te dan una puntuación adicional y varías tu puesto en la bolsa de trabajo. Javier, jo crec que ja ho tenim Muy bien, tot sí, clar. En cas sí. que tingueu dubtes, sense problemes podeu cridar o enviar missatge en les diferents xarxes. Val? Moltes gràcies. Bueno, nos Acabem? vemos. Venga, pues. Moltes gràcies. Adéu, bona vesprada a tots. Bona vesprada. Hay una pregunta que tienes ahí, creo, después del proceso de estabilización. No sé si la hemos contestado ya. Sí. ¿Qué? Finalitzem amb aquesta. Diu, després del procés d'estabilització seguirà el mateix procediment? Sí. No Sí. s'ha Les encara. adjudicacions, hi ha 11.000 places vacants per al mes de juliol i podreu participar en les adjudicacions de juliol en 11.000 vacants, i després en setembre la resta de vacants del sistema per a les substitucions, que són al voltant de 8.000. Per tant, encara hi ha molta plaça. Això sí, es convocaran les oposicions després de moltes de les places que encara continuen en vacants o en aquests moments. Exacte. Bona vesprada i moltes gràcies. Gràcies a tots. Gracias a todos.